¿Qué tal, hermanos? Que tengan un bendecido día del Señor. Continuamos con la serie sobre el Evangelio y los distintivos de la Iglesia Bautista. Y el domingo pasado estuvimos viendo cómo hemos visto el distintivo de la Iglesia Bautista como una iglesia calvinista, que básicamente tiene que ver con que tenemos en alta estima la soberanía de Dios. Vamos de nuevo entonces a leer nuestro pasaje central en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Hoy vamos a hablar de otro distintivo, pero que se desprende lógicamente de la soberanía de Dios. Por ende, vamos a repasar un poquito el pasaje, Jeremías 31, versículos 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Un concepto clave en este pasaje y que estuvimos desarrollando en los domingos anteriores es justamente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene un lugar muy especial en toda la Biblia. De hecho, si nos preguntaran cuál es el tema central de la Biblia, obvio que podemos mencionar distintos temas que podrían ser centrales: el Evangelio, Cristo, la salvación, la historia de la redención. Pero tranquilamente podríamos decir que el tema central de la Biblia es la soberanía de Dios, o el reino de Dios, o el señorío de Dios. Porque eso lo hemos reflejado a lo largo de toda la Escritura. Ahora, es un aspecto de Dios que está muy recalcado en este pasaje donde se profetiza que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo. En este texto vimos la vez pasada que Dios es soberano en el nuevo pacto, que Dios es soberano en la obra completa de la redención. Él soberanamente decide salvar pecadores, aunque no lo merecen. Él soberanamente elige a los que ha de salvar. Y Él soberanamente los preserva para que una vez salvados no se aparten nunca más de Él. Ahora, la soberanía de Dios no solamente la vemos en la obra completa de la redención, sino que también vemos la soberanía de Dios en la obra entera del creyente y en la vida de la iglesia. Porque acá vemos un claro contraste entre Antiguo y Nuevo Pacto en este pasaje. Se nos dice que Dios haría un nuevo pacto que es distinto al Antiguo Pacto que el pueblo quebrantó. Ahora, si uno va al Antiguo Pacto, uno piensa, bueno, el pueblo de Israel, cuando Dios hizo este pacto con ellos, les dio una ley. Dios descendió sobre el monte Sinaí y les entregó los 10 mandamientos. Y luego, a través de Moisés, fue entregando toda la ley. Y básicamente, si uno se pregunta, bueno, ¿cómo debe vivir el pueblo bajo el antiguo pacto? La respuesta es simple. Vamos a la ley de Moisés y averiguémoslo. Era muy simple. Ahora uno dice, perfecto, en la ley de Moisés, Dios regula toda la vida del pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, ¿cómo se hace? No tenemos un momento en que Dios descendiera sobre un monte y le entregara una ley a la iglesia. O tal vez sí, porque tenemos, por ejemplo, 4 evangelios. Y en ellos se nos relatan un montón de sermones del Señor. ¿Y Jesús qué es? Es Dios que ha descendido ya no a un monte, sino que ha descendido a este mundo, caminó entre nosotros, tomó un cuerpo humano, nació como un humano, caminó entre nosotros y nos enseñó. Y nos enseñó, por ejemplo, un sermón del monte. Y nos enseñó, por ejemplo, en Lucas, un sermón parecido al sermón del monte, pero que se da en una llanura. Algunos lo llaman el sermón en la llanura.
Nos enseñó otro sermón que consiste en una serie de parábolas acerca del reino de Dios. Nos enseñó en otro monte un discurso acerca de los últimos tiempos, el famoso discurso escatológico de Jesús. Y así tenemos en los evangelios un montón de sermones donde Jesús, que es Dios encarnado, Dios que vino a este mundo, nos enseñó cómo vivir en el nuevo pacto. Y luego tenemos el resto de los escritos apostólicos, las epístolas, el Apocalipsis, donde los apóstoles básicamente explican las enseñanzas que recibieron de Jesús. Entonces básicamente tenemos no solamente los libros del Antiguo Pacto, no solamente la ley, sino que de hecho tenemos el Evangelio y todo el Nuevo Testamento como documento fundacional del Nuevo Pacto. Así como la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá, era el libro fundacional del pueblo del Antiguo Pacto, todo el Nuevo Testamento es el documento fundacional del pueblo bajo el Nuevo Pacto. Es la constitución del pueblo en el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento es ese documento que nos enseña entonces cómo debemos vivir, no solo como cristianos individuales, sino como cristianos reunidos en comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, cuando acá se nos dice que hay un antiguo pacto que queda invalidado y Dios va a hacer un nuevo pacto, debemos pensar, bueno, debemos remitirnos a los documentos del Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, para responder la siguiente pregunta: ¿cómo quiere Dios que viva la iglesia? ¿Cómo quiere Dios que adore la iglesia? En el Antiguo Pacto, si uno se preguntaba ¿cómo quiere Dios que la adoremos?, uno iba a los libros de la ley y uno encontraba que Dios decía, bueno, no hagan imágenes de mí, no adoren a otros ídolos, construyan un tabernáculo y en ese tabernáculo pongan un altar donde va a haber un incienso, pongan otro altar donde se van a sacrificar los animales, pongan un lugar donde se van a alabar los sacerdotes, que haya una tribu que sea sacerdotal, que de ellos haya un sumo sacerdote, y una vez al año el sumo sacerdote entrará al lugar santísimo donde ofrecerá un determinado sacrificio, que se va a realizar de una determinada manera que yo estipulo, y en los libros de la ley tenemos todos esos detalles. Pero en el nuevo pacto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sumo sacerdote eterno, que es Jesucristo, que entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, a la presencia de Dios, que fue sacrificado en la cruz una vez y para siempre por nuestros pecados. Y en todo el resto del Nuevo Testamento no solamente nos explica la redención, sino que nos explica cómo quiere Dios que vivamos como pueblo redimido, cómo quiere Dios que este pueblo redimido lo adore. Entonces hoy vamos a hablar de un aspecto, otro distintivo de la Iglesia Bautista, que es muy importante y que se deriva claramente de la soberanía de Dios. Y es que Dios es soberano sobre nuestra adoración, por lo tanto el siguiente distintivo es el principio regulativo de la adoración, que es un tema sobre el cual he predicado muchas veces, así que hoy en realidad voy a darlo desde en otros detalles. Usualmente explico este pasaje, este tema de una manera, pero como ya lo he predicado muchas veces, en todo caso busquen en YouTube los sermones sobre el principio regulativo para repasarlo a los otros aspectos. Hoy me quiero centrar en dos aspectos. Primero, que debemos adorar a Dios como Él desea. Luego, que nuestra adoración debe ser con reverencia. Vamos a hablar de esos dos aspectos hoy. Comenzando con que si Dios es soberano sobre nuestra oración, nosotros debemos adorar a Dios como Él desea ser adorado. Quiero que pensemos en la siguiente situación, la siguiente imagen a modo de ilustración. Un matrimonio. El esposo se acuerda que es su aniversario. A veces se olvida el esposo. Espero que los esposos en esta iglesia no se olviden nunca. Pero a veces pasa que los esposos distraídos con los que se la vida se olvidan del aniversario. Pero este esposo se acuerda, hoy es el aniversario de bodas. Además, se acuerda cuántos años de casado tiene. Y decide caerle con una sorpresa a su esposa y dice, voy a comprarles rosas rojas a mi esposa. Bueno, va a la florería, compra las rosas rojas. Llega a la casa con el ramo de flores y la esposa contenta porque, bueno, se acordó de que era el aniversario, se acordó de traer un regalo, pero después le dice, gracias amor, pero un detallito, no me gustan las rosas rojas, acordate. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Claro, la esposa entiende el acto de amor, perfecto, buenísimo,
pero él la quiso honrar de una forma un poco errada, pensando, bueno, estas rosas le van a gustar, porque ¿a quién no le gustan las rosas rojas? ¿A qué esposa no le gustan las rosas rojas? ¿A qué mujer no le gustan las rosas rojas? Y bueno, resulta que justo a su esposa no le gustan las rosas rojas. Y la quiso halagar de una forma que a ella por ahí quizás no le era lo más atractivo. Lo agradece, le gustó el gesto, obviamente no lo desprecia porque ve el acto de amor, pero le recuerda, esto no es exactamente lo que más me gusta. Ahora, a veces nosotros adoramos a Dios con el mismo espíritu. Adoramos a Dios de todo corazón y hacemos cosas para Él de todo corazón porque amamos a Dios, queremos mostrarle nuestro amor, porque estamos agradecidos por su salvación y por todas sus bendiciones del día, de la semana, del mes, del año, de la vida. Y queremos agradecer al Señor de todo corazón y hacemos cosas para Dios pensando que a Dios le va a gustar. Y resulta que Dios en su palabra nos dice, gracias, pero justo esa no es la forma que yo quiero ser adorado. El principio regulador tiene que ver con eso. Dios desea ser adorado de una manera. Dios quiere que le expresemos nuestro amor de una manera. Que le expresemos nuestra gratitud de una manera como iglesia. Cada vez que nos reunimos, cada domingo, en el servicio dominical, Dios quiere que le sirvamos de una manera específica. Que es la manera que a Él le agrada, que a Él le gusta. Y Él nos ha enseñado esa manera a lo largo de toda la Escritura. Y eso es el principio regulador. Es la enseñanza bíblica de que Dios desea ser adorado de una manera específica. Y esa forma específica está regulada por Dios explícitamente en su palabra. Dios en su palabra nos enseña de forma clara y explícita cómo Él desea ser adorado. Él regula la adoración de la iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, un pasaje del Antiguo Pacto donde vemos esta expresión de Dios acerca de que Él desea ser adorado de una manera específica. Vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 32. Deuteronomio 12, versículos 29 al 32. Dice el Señor, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? Por un lado nos advierte contra la idolatría. Nos dice, cuando entres a la tierra prometida, no adores a los dioses que ellos adoraban. Pero también nos está diciendo, tampoco adores a Dios de la manera en que ellos adoraban a sus dioses. No harás así a Jehová tu Dios. Es decir, no solamente no traiciones a Dios adorando a otros dioses, sino que tampoco adores a Dios como los pueblos paganos adoraban. Sino que cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Me adorarás como yo te enseño. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No vamos a modificar la forma en que Dios ha determinado que debamos adorarlo. El principio regulador de la adoración entonces nos está enseñando que Dios regula cómo quiere ser adorado por su iglesia. Es más, este principio abarca tanto la vida de la iglesia cuando se reúne que tranquilamente se lo puede llamar el principio regulador de la iglesia, porque no solamente regula la adoración en sí, sino también regula toda la vida de la iglesia. Y eso lo veremos más a fondo en el próximo sermón. Básicamente Dios nos dice que debemos adorarlo tal como Él dice. Y aquello sobre lo cual Él no ha ordenado nada, simplemente no debemos tocar eso. No debemos hacer nada que Dios no haya ordenado. En la vida de la iglesia, en la adoración de la iglesia, no debemos incorporar nada que Dios no nos haya ordenado. Está claro cuando se tratan de cosas que Dios ha prohibido. Y si Dios lo prohibió, no lo vamos a hacer. Si Dios lo ordenó, lo vamos a hacer.
Pero hay cosas donde decimos, bueno, sobre esto Dios no ha dicho nada, así que hagámoslo. Pero resulta que en realidad Dios le está diciendo, no añadas. Cuídate de hacer exactamente lo que yo te mandé, no añadas, tampoco quites. Si yo te ordené algo, hacelo. Si yo te prohibí algo, no lo hagas. Y si yo no dije nada al respecto, no lo inventes, no lo agregues, no lo añadas. Haz exactamente lo que yo te mandé. Dios desea ser adorado exactamente como Él nos ha enseñado en su palabra, como Él nos ha ordenado en su palabra, como Él nos ha instruido en su palabra. De modo que debemos entender que en la vida de la iglesia está prohibido adorar a Dios con innovaciones hechas por hombres. Tenemos un caso muy paradigmático en el Antiguo Pacto, que es el caso del becerro de oro. Vamos a Éxodo 32, versículo 5. Y acá vamos a ver algo muy interesante sobre lo que siente Dios cuando hacemos algo para Él, pero que va en contra de lo que Dios ha ordenado. ¿Qué dice Éxodo capítulo 32, versículo 5? Acá leemos, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la historia del pueblo que está impaciente, Moisés desapareció, no ha bajado del monte en 40 días, no sabemos si sigue con vida, si va a volver, y el pueblo se empieza a impacientar y le pide a Aarón que haga algo. Y le piden, hacenos un ídolo, tenemos que adorar a Dios de alguna forma. En Egipto estábamos acostumbrados a que la gente adorara viendo un objeto, una estatua de su Dios que lo representara. Sabemos que esa estatua no significa nada, pero representarnos a Dios de una manera que nos oriente. Y él hace este becerro de oro. Aarón y ella, adoraron a un Dios de Egipto, porque había un Dios en Egipto que era un becerro. Pero acá Aarón dice algo interesante, mañana será fiesta para el Señor, para Jehová. O sea que este becerro representaba a Dios. Y uno diría, bueno, están adorando a Dios de corazón, no es que están adorando al becerro. El becerro representa a Dios, pero su corazón está adorando a Dios. ¿Qué tiene de malo eso? Nada, porque lo hacen de corazón para el Señor. Pero inmediatamente después de eso, Dios le dice a Moisés, tu pueblo se rebela. Voy a destruir. Y Moisés intercede a favor del pueblo y Dios termina perdonando al pueblo de su pecado. Entonces vemos que a veces hacemos cosas para Dios, pero que van en contra de la voluntad expresa de Dios. De hecho, Dios ya les había dicho, capítulos antes, en Éxodo 20, que Él no quería que se hicieran representaciones de Él en la adoración. Y el pueblo básicamente está yendo en contra de eso. Dios establece cómo quiere ser adorado. Y debemos hacerlo exactamente como Él lo dice. No innovar, por más que la intención sea buena. Ahora uno dice, bueno, pero esto está en el Antiguo Pacto. ¿Qué hay del Nuevo Pacto? Bueno, Cristo justamente tocó este tema en el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. Así dice el Señor. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué está pasando acá? Jesús está confrontando el pecado de una facción del judaísmo, puntualmente lo que hoy sería el judaísmo rabínico, los fariseos, que interpretaban la ley de Dios de una manera y habían establecido una serie de normas adicionales para proteger la adoración a Dios, con la buena intención de que el pueblo no se apartara de Dios y no pecara, como ya lo habían hecho
tiempo atrás y a causa de eso tuvieron el exilio. Entonces, para prevenir que el pueblo no se vuelva a apartar, impusieron una serie de normas extras a las que Dios daba, pero que tenían la intención de llevar al pueblo a no apartarse de lo que Dios explícitamente mandaba en su palabra. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Acá Cristo está tocando el tema del lavamiento. ¿A quiénes Dios les había ordenado lavarse, purificarse? A los sacerdotes, cuando servían en el santuario, en el templo. Pero los rabinos habían llevado eso a una aplicación más extensa, diciendo, bueno, de la misma manera el pueblo debe ser puro, así que todos deben limpiarse cuando coman. No se trataba de lavarse las manos por higiene, como hacemos hoy, sino que era la idea de un lavado ritual para santificarse antes de comer. Y había que hacer otros lavados rituales para santificar todo, santificar los utensilios. Básicamente lo que se hacía en el templo ahora se tenía que hacer en casa. Todos los hebreos tenían que hacerlo. No era solamente algo que hacía la tribu de Leví. Los rabinos estaban diciendo, bueno, para no apartarnos e impurificarnos, todos tienen que hacer lo mismo. Ahora, ¿Dios había ordenado eso? No. ¿Se lo había ordenado a los sacerdotes, a la tribu de Leví? Sí. ¿A la familia de Aarón? Sí. Pero no al resto del pueblo. Y estos maestros de la ley, aunque bien intencionadamente, estaban cometiendo un error gravísimo. Estaban imponiendo sobre el pueblo algo que Dios no había ordenado. Ahora, aparentemente, eso te da cuando lo cumplís, te da la apariencia de piedad. Porque, claro, vos ves que esta persona rigurosamente se lava las manos ritualmente, se purifica para poder comer, purifica todo en su casa, lavándolo para poder usarlo de forma santa. Entonces uno dice, ¡ay, qué persona tan santa! Pero, ¿realmente era santa esa persona? Al final lo que terminaba pasando era que la gente cumplía una serie de reglamentos externos, pero luego su corazón estaba apartado de Dios. Y esto es lo que Cristo les confronta, citando a Isaías, que ya había enfrentado un problema similar en el pasado. Confronta esta hipocresía, esta apariencia de piedad, que tiene la particularidad de que no solamente está buscando obedecer la palabra de Dios superficialmente, sino que de hecho está incluso buscando obedecer cosas que Dios no ha ordenado, pero que se enseñan como palabra de Dios. Tradiciones establecidas por los maestros del pueblo, tradiciones religiosas, tradiciones que dan apariencia de piedad, apariencia de santidad, y que están bien intencionadas, pero que en definitiva no solo no agradan a Dios porque Él no las había ordenado, sino que además tampoco eran eficaces. Por eso mismo encontramos una exhortación similar en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos hace una advertencia para que nos cuidemos de guardar tradiciones por encima de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debemos cuidarnos de no dejarnos llevar, de no dejarnos engañar o convencer por argumentos que parecen santos, pero que en realidad son doctrinas de hombres, son tradiciones de hombres, y no son la palabra de Dios, no son lo que Cristo nos ha enseñado. Más adelante, en este capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 16 hasta el capítulo 3, versículo 1, leemos lo siguiente sobre este tema. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, es decir, no aferrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos está advirtiendo, no se dejen llevar por las tradiciones humanas, por las prácticas de las personas que con argumentos dicen, bueno, esto es para Dios y a Dios le va a agradar porque, y usan un argumento determinado, siendo que Dios no lo ha ordenado. Usan un argumento que no es bíblico o tergiversan las escrituras para fundamentarlo y resulta que Dios realmente no lo ha ordenado. Porque aunque parezca piadoso, aunque parezca santo, aunque parezca bueno, aunque parezca que da fruto, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Tiene una reputación aparente de piedad, de humildad, de santidad, de adoración agradable a Dios, pero no es así. Ahora, ¿cómo bajamos esto a la tierra? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra realidad? Acá en este contexto está hablando, por ejemplo, de los judaizantes. En muchas iglesias evangélicas hoy se ha puesto de moda incorporar elementos de la adoración judía bajo la idea errada de que esa es la adoración que Dios quiere, porque si Dios lo ordenó en el antiguo pacto y el pueblo lo hacía y a Dios le agradaba, entonces se tiene que hacer también el nuevo pacto, nada, ¿qué lo cambiaría? Pero resulta que Jeremías mismo nos está diciendo, aquel antiguo pacto quedó invalidado y yo ahora hago un nuevo pacto, que no es como el antiguo pacto. Este nuevo pacto nos regula la oración, donde hay algunas cosas del antiguo pacto que continúan y otras cosas que no, que caducaron, porque Cristo ya las cumplió. Acá Pablo a los Colosenses dice, estas cosas hablaban de lo que Cristo haría, Cristo ya lo hizo, por lo tanto, esas sombras ya pasaron, la realidad es Cristo. Así que busquemos a Cristo y sigamos la enseñanza de Cristo. Dicho sea de paso, hay muchas cosas que por ahí se practican en el judaísmo, que de hecho tampoco fueron ordenadas por Dios, pero se practican. Y a veces los cristianos mal informados quieren incorporar esas cosas pensando, bueno, Dios lo ordenó en el antiguo pacto y resulta que tampoco Dios lo ordenó en el antiguo pacto. Entonces, de nuevo se está cayendo en ese error de adorar a Dios haciendo algo con buena intención, pero va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto termina desagradando a Dios. Pero sobre todo, a veces se hace pensando que esto te va a acercar más a Dios, te va a hacer más piadoso, más santo. Y en realidad de nuevo pasa como Pablo advierte a los colosenses acá, hablando a los judaizantes. Tienen reputación de piedad, pero la verdad es que no sirve. No puede ayudarte contra el pecado. Otras veces aplicamos estrategias en la iglesia para usarlas en nuestra adoración, en nuestras reuniones. Y esas estrategias provienen de filosofías mundanas. Y también debemos cuidarnos de ello. Acá se nos advierte de que no nos dejemos engañar por filosofías y huecas sutilezas que son tradiciones de hombres y no son según Cristo. A veces aplicamos ideas en la iglesia que provienen directamente del mundo. Hasta el día de hoy, pero recuerdo que en cierta época fue un boom, una gran moda, un movimiento, en inglés se lo llamaba Church Grow, creo que en castellano le dan un nombre un poco más cheto, Igle Crecimiento. Ni siquiera crecimiento de la iglesia, sino Igle Crecimiento. Bien así, que pega. Y ese movimiento básicamente lo que hacía era incorporar cosas del mundo empresarial a la iglesia. También de otros movimientos, pero sobre todo el mundo de las empresas, del marketing y, bueno, cosas por el estilo. La iglesia no es una empresa. ¿Qué estamos haciendo incorporando estrategias marketineras o estrategias empresariales a la vida de la iglesia cuando no somos una empresa, somos una iglesia, un cuerpo, un pueblo, un templo santo? Pero esas cosas se incorporaron y quedaron. Y hoy por hoy,
es tan normal que para muchos evangélicos, incluso iglesias de sana doctrina, sin darse cuenta, dejan que estas cosas se infiltren en la iglesia y lo ven como normal y dicen, ¿pero qué tiene de malo? Tiene todo de malo. Dios no lo ordenó. Por lo tanto, no hay que hacerlo. No añadas a lo que Dios ordenó. Por desobedecer a Dios en ese punto, con buena intención, pero de forma equivocada y haciendo un becerro de oro, Dios estuvo a punto de desechar al pueblo de Israel. Para Dios esto es cosa seria. Adorar a Dios como Él desea es cosa seria. Y cuando hacemos algo con buena intención y corazón para Dios, pero contrario a lo que Dios ha ordenado, estamos pecando gravemente. Es cosa seria. Por supuesto, en su misericordia Dios entiende, se compadece y es paciente con nosotros. Pero eso no quiere decir que a Dios no le importa. Ahora, ¿por qué la adoración de la iglesia está regulada por Dios de esta forma? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Él es santo y Él desea ser adorado en santidad. Y su iglesia es llamada por Él su casa santa. La iglesia es la casa santa de Dios, por lo tanto, se espera que adoremos a Dios con santidad, tal como Dios ha ordenado, porque Él es santo. Nos dice así 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Timoteo, recordemos, una epístola llamada pastoral, porque Pablo le escribe a Timoteo, un anciano de la iglesia en Éfeso, y le da indicaciones para que sepa cómo llevar a cabo su pastorado, cómo debe pastorear a la iglesia. Y acá nos dice algo muy interesante en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente. Y es columna y baluarte de la verdad. Si es una columna, significa que sostiene en alto y con firmeza la verdad que Dios ha reenseñado y revelado en su palabra. Y si es un baluarte, es una fortificación que defiende la verdad con firmeza, sin negociar la verdad. La iglesia, que es la casa de Dios viviente, es también la columna y el baluarte de la verdad que Dios ha revelado en la Biblia. Por lo tanto, la iglesia debe conducirse tal y como Dios le ha ordenado que se conduzca. La iglesia, cuando se reúne cada domingo, debe adorar haciendo lo que Dios ha ordenado que haga en el culto dominical. La iglesia, cuando resuelve un conflicto entre hermanos, debe hacerlo tal y como Dios lo ha ordenado en su palabra, no como el mundo lo hace. La iglesia, cuando debe consolar a un hermano afligido o en prueba, debe hacerlo conforme a la palabra de Dios, no como lo diga la psicología del mundo. Tengamos cuidado con incorporar a la iglesia estas filosofías y huecas sutilezas que son tradiciones y doctrinas de hombres y que no se conforman a Cristo. Lamentablemente hoy todo esto está infiltrado en el mundo evangélico. Tenemos iglesias que no saben lo que es la consejería bíblica, pero te aconsejan como siguiendo a Freud o a algún otro psicólogo famoso o a algún movimiento de alguna escuela de psicología, constructismo, conductivismo o algún otro ismo. Y nada de eso se amolda a la palabra de Dios. A veces coincide con la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Hay sutilezas con las cuales debemos cuidarnos. Cuando el pueblo adoró a Dios con el becerro de oro,
Fue sutil el error. Es una fiesta para Jehová. Pero a Dios no le agradó nada. Y debemos cuidarnos de estas huecas sutilezas, de estas filosofías mundanas. Tenemos la Biblia, tenemos la revelación de Dios. Él ya nos enseñó cómo quiere que adoremos, cómo quiere que aconsejemos, cómo quiere que enseñemos, cómo quiere que nos animemos unos a otros, cómo quiere que nos amemos, que nos reconciliemos, que nos perdonemos, que nos amemos. ¿Cómo quiere que lo hagamos? Todo eso está en su palabra. Así que lo que vamos a hacer es simplemente decir, bueno, vamos a la Biblia a buscar qué dice el Señor al respecto. Anoche no sé por qué motivo me acordé de algo que ahora que lo pienso está relacionado con esto. Así que lo traigo a colación. Me acordaba de un diálogo que alguna vez tuve con gente en una sinagoga y era algo interesante. Cuando alguien preguntaba, ¿qué hago en esta situación? ¿O cómo se hace tal cosa? La respuesta que se daba era, bueno, vamos a la Torá, vamos a la ley de Moisés y veamos qué enseñaron nuestros sabios a lo largo del tiempo, a ver cómo aplicamos esto, porque hay una ley dada por Dios que nos dice qué hacer al respecto. No se largaron a innovar. Más allá que cuando tocaban el tema de los sabios justamente eran estos fariseos que con sus tradiciones terminaban invalidando la Biblia, la ley de Dios, pero era interesante el respuesta. Vamos a la Torah a ver qué dice. Y ese ejercicio debería ser nuestro ejercicio natural. Tengo un problema, ¿qué hago en esta situación? O tengo que tomar cierta decisión, no sé qué hacer. O ¿qué hacemos ante tal situación? ¿Qué hacemos con esto, con este problema, con este asunto? Bueno, vamos a la Biblia a ver qué dice el Señor en su palabra. Veamos qué nos enseña Cristo al respecto, qué enseñaron los apóstoles al respecto. Vamos a la Biblia. El gran lema de la Reforma, en realidad tuvieron varios grandes lemas, las 5 solas, el Semper Reformanda, pero hay un lema en particular que es hermoso, es ad fontes, a las fuentes. Era la idea de volvamos a las fuentes. Vamos a las fuentes. ¿Nuestra fuente cuál es? La Biblia. Vamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Y hoy el mundo evangélico necesita que volvamos a apropiarnos de este lema, que lo desempolvemos y lo resucitemos de alguna manera. Volvamos a la Biblia. Adoremos a Dios como Él desea ser adorado. Que la iglesia se conduzca tal como Dios desea que se conduzca la iglesia. Vamos a la Biblia a ver qué dice Dios al respecto. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra adoración? Nuestra oración debe ser una adoración con reverencia. Y aquí ya pasamos al segundo punto de nuestro sermón. Nuestra oración debe ser una adoración con reverencia. Lamentablemente, eso se está perdiendo en el mundo evangélico moderno. En este evangelicalismo moderno, la reverencia es vista como algo anticuado, como cosa de viejos. Hay que modernizarse, hay que ayornarse a los nuevos tiempos para atraer a la gente y retenerla para que no se vaya. Pero nuestra oración debe ser reverente. ¿Por qué nuestra oración debe ser reverente? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué lo dice la Biblia? ¿Por qué Dios quiere que lo adoremos con reverencia? Primero, porque el culto dominical es una santa convocación y una fiesta solemne del Señor. No es simplemente un día que vamos a la iglesia y nos juntamos y qué lindo. Es una santa convocación, una fiesta solemne del Señor, no de los hombres. El domingo, el culto dominical no es nuestro, es de Dios. Es una fiesta de Dios y para Dios, no para nosotros, no para nuestro entretenimiento, sino para adorar a Dios. Vamos, por ejemplo, a Levítico, al capítulo 23. Versículos 1 al 3. Levítico 23, versículos 1 al 3. Así dice el Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará
mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Luego continúa dando otras festividades, Pascua, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, todas fiestas del antiguo pacto. Pero de este pasaje quiero extraer dos cosas. Primero, la primera fiesta que se menciona es el día de reposo. Hay una fiesta semanal que el pueblo debía observar. El pueblo de Dios cada semana debía apartar este día para reunirse en una santa asamblea, en una santa convocación para adorar a Dios en una fiesta de Dios, una fiesta solemne que Dios había instaurado y que era para Él. Y era este día de reposo. Ahora, las demás festividades en el nuevo pacto no tienen continuidad, pero el día de reposo sí tiene continuidad, porque es parte de la ley moral. Y esto lo podemos conectar con el otro sermón acerca de la ley moral. Recuerden que los 10 mandamientos, donde aparece en Éxodo 20 el día de reposo, esos 10 mandamientos son la ley moral de Dios, que es eterna. Esa ley que Jeremías dice que será característica del nuevo pacto, que Dios escribirá, tallará en la tabla de nuestro corazón, esa ley de Dios. Esa ley que Dios habló al pueblo, que son los 10 mandamientos. Y este es quizás uno de los puntos más atacados por un error grave de los dispensacionalistas, que es que de todos los mandamientos que se mencionan, de estos 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, todos se repiten en el Nuevo Testamento, excepto el de guardar el día de reposo, lo cual no es cierto. Pero por ahí se argumenta de que como no aparece explícitamente que ese día guardarás el día de reposo, se cree que, bueno, quedó abolido. Pero ¿qué pasa? Cristo enseñó acerca del día de reposo y cómo adorar en el día de reposo. ¿En qué consistía el día de reposo? Corrigiéndolo de los errores de los fariseos que habían introducido doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, y terminaba eso invalidando lo que Dios quería para el día de reposo. Cristo nunca invalidó el día de reposo, simplemente enseñó la forma correcta de guardar este día de reposo. Y más adelante, Pablo, cuando escribe a los Corintios, él dice, cada vez que se reúnan en el primer día de la semana, es decir, el domingo, separen una ofrenda, básicamente regula cómo debe ser un aspecto del culto dominical. Pero él no arranca diciendo, bueno, cuando elijan algún día de la semana y adoren a Dios, sino que arranca diciendo, cuando ustedes se reúnan, como lo hacen siempre, cada primer día de semana, da por sentado que el domingo ya era el día de reposo de la iglesia primitiva. De hecho, en el libro de Hechos se menciona que los hermanos se reunían en el primer día de la semana, como su día de reposo. Entonces vemos que el día de reposo tiene continuidad porque es parte de la ley moral. Es uno de los 10 mandamientos que está en el nuevo pacto, escrito en la tabla de nuestro corazón, y debemos guardar el día de reposo. ¿Cómo? Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña que ese día de reposo es el día en que Cristo resucitó. Del sábado pasó al domingo. Pero no solamente eso, hay más. Levítico nos dice, es una santa convocación. Y es una fiesta solemne. Y es un día de reposo para el Señor. En el domingo, nosotros debemos dedicarlo por entero a la adoración a Dios. Y eso lo podemos hacer de muchas maneras. Y espero en el próximo sermón poder ahondar un poco más en eso. Pero básicamente no es solamente, bueno, voy al domingo a la iglesia y luego me voy de la iglesia y me junto a jugar al fútbol con mis amigos, a comer un asado y a ver un partido, o nos vamos al cine, sino que el culto continúa en casa. El culto familiar. Es importante que la iglesia lo observe cada domingo en su familia, en su casa, que tengan su culto dominical en familia, el culto familiar, porque es la continuación del culto dominical. De hecho, de alguna manera el culto dominical en la iglesia actúa como una especie de instructor, de tutor o de espejo, para que la iglesia sepa cómo debe adorar en la casa. Porque la forma en que adoramos acá sirve para enseñarnos
cómo Dios quiere ser adorado. Y en casa luego replicamos eso con nuestra familia. Sí, no vas a pasar la ofrenda, obviamente, o hay cosas que quizás no vas a reproducir tal cual en casa, pero adoren en casa, en familia, canten algunas alabanzas, lean la Biblia. Que el padre de familia dé un devocional, alguna reflexión bíblica, un pequeño sermón, quizás, ya que, bueno, él no es un pastor, pero puede dar una reflexión bíblica. Que el padre se tome la responsabilidad de estudiar la Biblia y decir, me voy a poner a estudiar bien esto porque el domingo tengo que enseñarle a mi familia en casa cuando vuelva del culto. O bien puede tomar el sermón del domingo y decir, hijos, vamos a continuar meditando en lo que se nos enseñó el domingo en la iglesia. Y en casa simplemente después de unas alabanzas y algunas oraciones, tomar la Biblia y continuar profundizando. Por eso es tan importante que uno tome notas el domingo. No es que sea obligatorio tomar notas, pero es muy útil. Y acá veo por allá gente que toma notas. Es importante eso porque nos ayuda después para seguir meditando en la semana, pero también como padre de familia decir, el domingo voy a hacerme cargo del culto dominical en familia, el culto familiar, y voy a enseñarle a mi hijo, vamos a continuar profundizando en lo que aprendimos en la iglesia. También tenemos otros recursos, tenemos los catecismos, tenemos la confesión de fe, también se puede usar ese tipo de recursos u otros. Hay mucho material, gracias a Dios, que podemos acceder para enseñar a nuestra familia la palabra de Dios, para poder decir, bueno, esto que la Biblia dice se puede aplicar de esta manera y lo podemos entender de esta forma, y tenemos material de respaldo que nos ayuda. Tenemos estos materiales que vienen gratis de Chapel Library, o sea, gracias a Dios tenemos un montón de recursos, pero es importante que nos hagamos cargo de lo que Dios nos enseña. El culto dominical no se detiene en el culto en la iglesia cuando se reúne, continúa en casa como culto familiar. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos también como iglesia otras actividades que honran a Dios en su día. Tenemos la escuela dominical, ahora que ha empezado. Tenemos la actividad de evangelismo. Lo hacemos como una manera de aplicar lo que el Señor nos enseña sobre la adoración a Él. Y lo hacemos con reverencia, porque entendemos lo que dice acá este texto. El día de reposo, que continúa en el nuevo pacto en el domingo, es una santa convocación. Y es una fiesta solemne para el Señor. Y también es un reposo, es un día de reposo, lo cual significa que no debemos trabajar, como bien dice acá, debemos reposar. Y reposar es reposar, descansemos. La siesta dominical honra a Dios. Descansemos. No nos ocupemos en trabajos de la semana. En la semana ordenemos nuestra vida para que el domingo podamos reposar de nuestros trabajos y ocuparnos de descansar y de honrar a Dios. Si es una santa convocación, además, la oración debe ser hecha con temor reverente. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Acá encontramos una descripción de la vida de la iglesia en Jerusalén, la iglesia antigua, y yendo a partir del versículo 41, Hechos capítulo 2, versículo 41, hasta el versículo 47 leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
se nos describe la vida de la iglesia. Se nos habla de que la iglesia se juntaba a alabar a Dios. Pero en esta alabanza vemos en el versículo 43 una descripción muy importante, que era con temor reverencial. Cuando oramos a Dios debemos hacerlo con reverencia. Y eso implica, debemos preguntarnos, ¿cómo adoro yo con reverencia a Dios en la iglesia cuando me reúno el domingo con la iglesia? Cuando la iglesia se reúne, ¿cómo tenemos reverencia? ¿Cómo expresamos esa reverencia a Dios? Y hay ciertos gestos, ciertas actitudes, ciertas acciones con las que debemos tener cuidado, que en sí no son pecado y no están malintencionadas, pero que quedan desubicadas en la iglesia el domingo porque cortan con la reverencia. Y esta quizá es la parte más difícil, porque creo que ahí todos fallamos. Es fácil cuando el pecado lo comete otra iglesia, pero el problema es cuando lo hacemos nosotros. Por ejemplo, cuidemos que el celular esté en silencio. Rompe la reverencia, interrumpe la reverencia y la solemnidad de la festividad a Dios cuando de pronto suena el celular. Encima que ahora los celulares son muy ruidosos. Antes era una musiquita monofónica, ahora es tremenda música. Son muy ruidosos los celulares ahora. Y a veces para apagarlo hace más ruido. Me acuerdo, una vez me pasó, nos habíamos olvidado de apagar el celular. Y este celular sonó. Y ahí nomás cortamos la llamada. Y ahí nomás pensé, bueno, voy a apagarlo. El tema es que yo no me acordaba que este celular, cuando lo apagabas, hacía una musiquita. La mayoría de celulares vos lo apagás y no hace ningún ruido. Pero este hacía una musiquita cuando lo apagás y cuando lo prendías. Creo que pasé más vergüenza al apagarlo que cuando corté la llamada. Pero tengamos cuidado con eso, porque interrumpe la solemnidad del día, la solemnidad de la festividad. También esto de traer el mate o cosas así al culto, tengamos cuidado con eso, porque también es un acto irreverente. Una cosa es tomar agua, una cosa es si te baja la tensión o se te sube la tensión y necesitas tomar algo, eso es una cosa, es cuidar la vida. Pero otra cosa es que yo caiga a la iglesia con mi vasito de Starbucks o que caiga a la iglesia con el mate, el termo bajo el brazo, como si yo estuviese yendo, no sé, a un circo o a un cine o a algún evento de entretenimiento público. Y no, yo estoy yendo no a una actividad de entretenimiento para mí, estoy yendo a una fiesta solemne para Dios, a una santa convocación. Debemos adorar con temor reverencial. Tengamos cuidado con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Incluso podemos llevar esto un poquito más lejos y cuidar en cómo vamos a la iglesia también en nuestra vestimenta. No es para decir sí o sí tenemos que venir de camisa y corbata, los hombres y las mujeres con pollera larga hasta el tobillo, digo bien, porque eso ya sería doctrina de hombre, tradición de hombre, y poner como palabra de Dios a lo que Dios nos ha ordenado. Pero si es una fiesta solemne, procuremos preparar el día antes qué nos vamos a poner para venir a la iglesia. Conocen este programa de la familia Ingalls, seguramente. Y hay algo interesante en ese programa. Si no se dieron cuenta, la familia Ingalls era una familia reformada. Ellos iban a una iglesia reformada, tenían un reverendo. Probablemente un presbiteriano o algo de eso. Y hay un diálogo que cada tanto se repetía en algunos capítulos, que era cuando una de las nenitas de los Ingalls querían jugar y los padres decían, no, porque tenés puesta tu ropa de domingo, tenés tu vestido de domingo. Bueno, también el contexto, no es que en esa época la gente podía comprarse tanta ropa como tenemos nosotros hoy, pero tenían como su ropa que era específicamente para ir a la iglesia el domingo. No es ropa para ir a jugar al río, no, es ropa para ir a la iglesia. Tengamos nuestra vestimenta separada para la iglesia. No hace falta que sea una ropa que no usemos el resto de la semana, no hace falta, pero
sí tengo esta actitud de decir, voy a separar el sábado mi ropa para ir el domingo a la iglesia. Si hay que lavarla y tengo que ver con tiempo cuándo la voy a lavar y la voy a planchar, porque capaz que el sábado justo llueve y no se seca, entonces el domingo ¿con qué voy? Bueno, lo pienso con tiempo. En la semana tengo que pensar, ¿qué me voy a poner este domingo? Separo esa ropa, la preparo. Tomémoslo en serio. Son algunas formas en las que podemos expresar esta reverencia a Dios. Pero ¿por qué es tan importante que el domingo tengamos esta reverencia a Dios? Justamente porque Dios es santo y quiere que seamos un pueblo santo. Él ha instaurado esta festividad que es una santa convocación, pero además porque así lo exige la presencia especial de Cristo. Cuando nos reunimos como iglesia cada domingo, Cristo está presente aquí en medio nuestro en espíritu. Así lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 20. Este pasaje está hablando explícitamente de la disciplina, pero justamente tiene que ver con esto de lo que hace una iglesia cuando se reúne. No es simplemente un grupo de amigos cristianos que se juntaron, sino que es la iglesia reunida como tal, para servir al Señor, para adorar al Señor. Y por eso es que lo que dice este pasaje en el versículo 20 aplica no solamente al contexto de una disciplina, sino también al contexto de la iglesia reunida en el culto dominical. ¿Qué dice Mateo 18, versículo 20? Jesús dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Cristo está acá en medio nuestro. Si Cristo estuviera físicamente acá en medio nuestro, ¿cómo nos comportaríamos? Con reverencia, con temor y temblor. Bueno, Cristo está acá en medio nuestro. No en cuerpo, pero sí en espíritu. Eso es real. Cristo está espiritualmente acá. Su presencia espiritual, su presencia especial, está aquí en medio nuestro. Entonces, por eso se nos exige tan alta reverencia. Entonces, para ir resumiendo, Dios es soberano, no solo en la salvación, sino en cómo vivimos como creyentes, sobre todo en cómo vivimos como iglesia. Y Él ha establecido cómo desea ser adorado por la iglesia y cómo desea que su iglesia se conduzca cuando se reúne. Y Dios ha establecido este día, el domingo, como día para que lo adoremos, para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo, y para que lo adoremos en santa convocación, para que descansemos nuestras obras y lo dediquemos a la adoración a Dios. Y esta oración debe ser reverente. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque Dios está aquí en medio nuestro. Cristo está en medio nuestro a través de una presencia espiritual, una presencia especial. Por lo tanto, de ahora en más, vivamos cada domingo con reverencia a Cristo. Vivamos cada domingo con reverencia al Señor. Adorémosle con reverencia. Empecemos en la semana a pensar en el domingo como el día que celebramos a Cristo, el día que nos presentamos ante el Señor todos reunidos en esta reunión santa y sagrada. Y vengamos con un corazón reverente, con una actitud reverente, con acciones reverentes, porque estamos de pie ante el Señor, adorándole. No añadamos nada que el Señor no nos haya ordenado. Tengamos cuidado de hacer cosas con la buena intención de hacerlas para Dios, pero cuidémonos, preguntémonos primero, ¿Dios realmente quiere que hagamos esto? Fijémonos en su palabra. Si todo lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia a adorarlo, realmente se amolda a la voluntad expresa de Dios. De eso se trata el principio regulador de la adoración de la iglesia de Dios. Y ese es un distintivo de la iglesia bautista. La iglesia bautista
Así es como debe adorar a Dios, como Él desea, como Él lo ha enseñado explícitamente en su palabra y con reverencia a Él. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, te damos gracias porque no nos dejaste a la deriva, sino que una vez que nos salvaste nos enseñaste cómo debíamos vivir esa nueva vida que nos dabas en Cristo. Y también nos enseñaste cómo debíamos vivirla como pueblo tuyo, como templo tuyo, como iglesia, como pueblo apartado por ti, llamado afuera para adorarte en santa convocación. Señor, inculca en nosotros ese temor reverencial para que cada domingo te adoremos con reverencia, para que cada domingo te adoremos tal como tú nos has enseñado en tu palabra. Y danos la lucidez, la iluminación del Espíritu Santo, el entendimiento de tu palabra para que podamos darnos cuenta y discernir cuando haya algo que quizás lo hacemos de corazón para ti, pero resulta que no lo has ordenado y por lo tanto no quieres que lo hagamos. Muéstranos, Señor, para que en nada te ofendamos, Señor. Queremos adorarte de corazón, con gratitud, por amor, pero también queremos adorarte con reverencia y conforme a tu palabra. Porque tú lo mereces, Señor. Toda la gloria es para ti. Señor, que hagamos todo conforme a tu voluntad y para tu gloria, no para nuestro entretenimiento. Líbranos de las sutilezas, líbranos de los errores sutiles de las filosofías mundanas que muchas veces se nos infiltran. Cuídanos, Señor. Danos el discernimiento a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, para que podamos identificar esas sutilezas y te oremos tal como tú quieres. Que nuestra oración a ti, que nuestra observancia del día de reposo sea una ofrenda de olor grato para ti. Una oración que a ti te agrade, porque es conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz.